El desarrollo de los estándares gráficos del Consejo Profesional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares nace de la necesidad de darle un orden estandarizado a la información que se produce teniendo en cuenta que arquitectos, diseñadores, organizaciones u oficinas que trabajan con diferentes plataformas digitales, ya sean AutoCAD o BIM, y se formulan algunas aclaraciones en torno a diferentes temas. Continuando con la organización preliminar, teniendo en cuenta el incremento de la cantidad de datos que suelen generarse alrededor de un proyecto, es fundamental estructurar un protocolo de almacenamiento y manejo de archivos, y aquí se consignan las condiciones específicas que deben de tenerse en cuenta al iniciar un proyecto y cuáles son las alternativas disponibles para mantener un archivo de trabajo debidamente organizado. Todo esto con el fin de estandarizar la información, ya que ésta puede y debe ser compartida en un equipo de trabajo para realizar los respectivos ajustes. Y con el propósito final es de estandarizar nombres de archivos y capas que se utilizan con el fin de que sean de fácil ubicación, hallazgo, eh, para diferentes personas que conforman el equipo interdisciplinario del proyecto. Normalmente los archivos o capas de los diferentes proyectos los conocemos con nombres simples y de fácil ubicación o hallazgo, como son las plantas, alzados, cortes, detalles, modelación en 3D, visualizaciones, estudios técnicos, cronogramas, tablas, correcciones, cantidades y presupuestos. En la guía para el desarrollo de los estándares gráficos de un proyecto presentan la propuesta o los lineamientos para un correcto ordenamiento de los archivos generados por un proyecto, iniciando con que el nombre debe ser o iniciar con el año, continuando con el nombre del proyecto, la disciplina, es decir, pone como ejemplo los que podemos observar en la presente imagen, que inicia con el año, el nombre del proyecto, ejemplo como Casa Ramírez, Casa de Campo, y así como nombramos inicialmente los proyectos que hemos estado desarrollando, continúa con la etapa del proyecto, licitación, modificaciones. Las modificaciones podríamos entender como los planos récords, ya que todos ellos están sujetos a cambios o modificaciones y ajustes teniendo en cuenta los posibles imprevistos que se puedan presentar en la obra. Continuando con la disciplina nombra si es la parte arquitectónica, estructural, urbanística, hidráulica, topográfica, entre otras, y todas aquellas que pudieran ser necesarias para el desarrollo del proyecto. Continuando también con una ligera comparación entre la metodología BIM y de AutoCAD, es que en BIM solo se produce un archivo por proyecto, el cual será actualizado con la fecha a medida que se desarrolla o se progresa en el mismo. Como este tipo de archivos son referenciados para otros, se recomienda que el archivo que se está utilizando no tenga fecha, mientras que los archivos que se van dejando de respaldo sí deben de tener la fecha. Este procedimiento permite contar con un registro organizado a fin de no perder las referencias de los mismos. Como podemos apreciar en la imagen, que inicia con el ejemplo de AutoCAD. Este inicia con la fecha y está digitalizado del 16 de abril del 2011. Con él continúa la disciplina que podemos apreciar que está en la letra mayúscula, que es arquitectura o representa arquitectura. Continúa con el tipo de archivo
que es la doble P, que significa plantas. En este caso sería la planta 001 del proyecto. Y termina con el formato DWG, que es el generado por defecto o automáticamente por AutoCAD. Mientras que en BIM se utilizan como ejemplo del archivo en uso solo iniciando la disciplina, que es arquitectura, plantas para tener el archivo que se está trabajando. Ya cuando se pasa al registro se le agrega este nombre o se le antepone la fecha del mismo. Los archivos de los proyectos deben de nombrarse en clara alusión al tipo de documento que contiene, a fin de facilitar su búsqueda y su definición de referenciar el contenido principal y o secundario del mismo, tal como planos generales, modelo de edificación o del terreno, detalles, cuadros, memorias o similares. A continuación, les enseñaré la tabla general, la cual podemos usar como referencia al momento de indicar la disciplina principal para el nombre del archivo. Dentro de la descripción, contamos con el indicador de disciplina de primer nivel, como lo son general, materiales peligrosos, levantamiento, cartografía, geotecnia, obras civiles, paisaje, estructura, arquitectura, urbanismo, entre otros, y todos aquellos que puedan hacer parte de cada proyecto. De igual manera, nos entregan la tabla con la descripción o abreviatura o tipo de archivo o disciplina secundaria, como serían plantas generales de terreno, plantas de demolición, equipos, planta existente, alzado, cortes, detalles, cuadros, isometría, diagramas, entre otros, que se van a ir generando en el diseño del proyecto. También nos presenta una configuración del sistema de capas. Como hemos experimentado en este proceso de formación con el proyecto que estamos realizando, se genera una gran cantidad de capas con el fin de ordenar, por así decirlo, el despiece del proyecto en general. Y otra situación que se puede presentar es cuando importamos bloques, ya sea que los descargamos de internet o los copiamos del archivo que alguien nos ha facilitado, y estos vienen con sus propiedades configuradas. Y al momento de copiarlos en la capa donde estamos trabajando actualmente, se generan automáticamente más capas en el archivo por las propiedades de estos bloques. Aunque esto ya es un tema aparte para ordenar y reducir todas esas capas de propiedades a una sola. Solamente lo tenía como ejemplo. De esta manera, la guía para el desarrollo de los estándares gráficos del proyecto nos da las pautas o la tabla con los estándares y recomendaciones para nombrar las capas con el fin de facilitar su ubicación, teniendo en cuenta su contenido y por ende el nombre, lo cual les voy a explicar a continuación. Los nombres de las capas deben iniciar con el indicador de disciplina, el grupo principal, un grupo secundario, de la siguiente manera. Es decir, el indicador de disciplina señala la disciplina principal a la que pertenece la capa, ya sea arquitectura, urbanismo, entre otros. El grupo principal se identifica el elemento constructivo o componente gráfico al que alude la capa. El grupo secundario, que es opcional y señala las diversas opciones, valga la redundancia, posibles de caracterizaciones de este grupo principal. Esta organización sucesiva de identificación de campos constituye una manera recomendable de ordenar la información dentro de la hoja de trabajo y también nos permite cualquier combinación razonable entre los grupos principales y secundarios.
siempre que éste facilite una identificación rápida y sostenida de los archivos. Es decir, como vemos en la representación gráfica del ejemplo en los nombres por capa de AutoCAD, tenemos como la disciplina la que representa la arquitectura, el grupo principal que es la planta. En este caso sería piso y grupo secundario abreviado sería la escalera. Y como segundo ejemplo, nos da la disciplina el urbanismo como grupo principal, paisajismo y como grupo secundario las plantas. Como podemos apreciar en las imágenes, nos entrega una lista general de capas, bastante amplia, donde nos dan el nombre de la capa, la descripción y hasta el tipo de línea que debemos usar. En este solamente faltaría de pronto el calibre o grosor de la línea, que posiblemente más adelante nos aclararán. Entonces podemos apreciar de que iniciamos con el nombre de la capa con la disciplina principal, que sería arquitectura, el grupo principal, que puede ser aire, estructuras metálicas, instalaciones hídricas, entre todas ellas. Vemos que tenemos una gran posibilidad de encontrar el nombre que se ajuste a la actividad que estemos graficando del proyecto. Esta organización sucesiva, hoja de identificación de campos, constituye la manera o la forma recomendable o estandarizada de ordenar la información de entre la hoja de trabajo, como lo dije anteriormente. Cualquier combinación razonable entre los grupos principales y secundarios es posible siempre y cuando se conserve el fin, que es facilitar la identificación de los archivos, ya que la complejidad de darle un orden teniendo en cuenta la cantidad de información gráfica que se genera en cada proyecto. Por tal motivo se hizo necesaria la adopción de este sistema que puede mantener organizada la información y a la vez cotejar distintos dibujos. Esto es lo que se logra con la estandarización del sistema de capas, organizar la información, compartirla en términos comunes como todas las personas relacionadas o involucradas en el proyecto, es decir, que todos hablemos el mismo idioma. Conclusiones. Teniendo en cuenta la guía de estándares digitales para el desarrollo del proyecto, iniciamos con la creación de una carpeta principal nombrada con el año en curso, es decir, 2023. Al interior de ella ya encontramos una subcarpeta con el consecutivo y el nombre del proyecto para su fácil identificación y localización. Allí reposarían todos los archivos o todos los proyectos del año. Al interior de esta subcarpeta encontramos otra con la etapa del proyecto. Es decir, el esquema básico. Y dentro de esta, el arquitectónico en formato DWG, aunque para proyectos muy grandes y en el cual participan grupos interdisciplinarios, se crean subcarpetas antes de iniciar con los archivos en formato DWG, con el fin de tener un orden inicial y separado por disciplina o especialidad. Posteriormente, el gerente del proyecto realizaría la fusión de los mismos en uno solo después de su revisión y aprobación. Continuando con las conclusiones, pasamos al sistema de configuración de capas. Para nombrar o por así decirlo bautizar las capas, teniendo en cuenta la guía de estándares digitales del Consejo Profesional de Arquitectura, se debe iniciar por indicar la disciplina principal, es decir, en este campo señala a qué pertenece la capa, ya sea arquitectura, urbanismo, ingeniería, entre otros. Ya se separa con un guión
o línea media para continuar con el grupo principal, es decir, plantas generales, estructuras de concreto, carpintería y todas aquellas que hacen parte de este proyecto. Y seguido del guión, pasaríamos al grupo secundario, que señala específicamente el objeto en sí, como escaleras, muebles fijos, entre otros. Entonces podemos apreciar el ejemplo con arquitectura, piso, también ahí puede ir plantas generales, estructuras en concreto, carpintería como grupo principal y luego como grupo secundario indica el objeto o de manera más específica. En el segundo ejemplo estamos viendo que eh, la disciplina es el urbanismo, el grupo principal es el paisaje o paisajismo y el grupo secundario serían plantas. Esta organización sucesiva de identificación de campos constituye una manera recomendable de ordenar la información dentro de la hoja de trabajo. Cualquier combinación razonable entre los grupos principales y secundarios es posible siempre que facilite una identificación rápida y sostenida de los archivos. Entonces, les paso a mostrar o enseñar cómo fueron nombradas el sistema o la configuración de las capas. Vemos que tienen una constante, que todas las capas corresponden a la disciplina de arquitectura y los grupos principales. Un ejemplo, como en este que estoy señalando en este momento, es arquitectura, estructura en concreto, cimentación. Lo continúa arquitectura, estructura en concreto, escaleras, isometría. Y así sucesivamente cada uno nombrando la disciplina, el grupo primario o principal y el grupo secundario. En las dos primeras capas hace parte de una aclaración de la anterior diapositiva, anterior video, ya que este nombre como tal estamos relacionando una fecha, el 1604 del 2023, 16 de abril del presente año, una guión bajo para hacer una separación, se nombra la disciplina que es arquitectura y tenemos una doble P que representa plantas generales o plantas principales, por así decirlo. Como tal, este nombre se le debió haber dado al archivo en sí donde se encuentra toda esta información, solo que como tenemos una pequeña cantidad, es decir, un único archivo, se le dio el nombre de la parte de arquitectónico. Este es solamente para hacer la aclaración. Gracias.